Bueno, hoy vamos a comentar un tema em, que estoy seguro que a todos les fascina, a muchos les intriga, pero que no pasa desapercibido nunca. Porque como ya lo dijo el célebre filósofo Wilfrido Vargas, con la plata baila el mono. Y entonces comprender las repercusiones y las características de cómo fluye el dinero en nuestras instituciones educativas es algo esencial para una buena gestión. Entonces, esta sesión además hago notar es la tercera, se complementa con las que hemos visto, la primera sobre capital relacional y la segunda sobre gestión del recurso humano, y es, digamos, prácticamente la que cierra esta primera etapa con la dinámica que hemos estado trabajando, o sea, una presentación, un trabajo en grupos y una exposición final. En la próxima sesión no vamos a tener ya el trabajo de grupos, porque lo que va a pasar es que ustedes van a exponer en grupos el trabajo aplicativo de este primer módulo. Entonces, yo voy a trabajar el tema y antes de que cierre la sesión de hoy, vamos a abrir un espacio para asegurarme de que todos están avanzando correctamente y si todavía no están avanzando correctamente, que avancen en la semana que queda para que la próxima semana, el día como hoy, estén ya a tiempo y a punto los respectivos trabajos aplicativos. Entonces, con eso como admonición, iniciamos. En general, nuestras facultades, nuestras carreras, siguen este tipo de esquema productivo. Tenemos ingresantes. Antes de eso podríamos poner postulantes. Es más, de verdad, es importante. Es más, lo voy a agregar en este momento para que no se me olvide. A ver, acá, antes de ingresantes, hay postulantes. Es más, todavía podríamos poner acá, hay interesados. Eso sería todavía más completo. Ya está. Ahora sí, grabamos y luego proyectamos. Ya está. Modificaciones a tiempo real. Entonces, el proceso que lleva nuestras facultades, que nos da la vida, finalmente es este proceso. Es un proceso social del cual nosotros somos parte. Arranca con que en nuestra población hay interesados en estudiar nuestras carreras. Esos interesados en algún momento toman la decisión de postular. Y menciono esto porque desde el punto de vista de teoría de oferta y demanda, ahí hay un proceso que se llama de formación de demanda, que es un proceso que en algunas carreras y situaciones puede no ser necesario y en otras puede ser muy necesario. Es decir, en muchos casos hay interesados, los interesados en nuestras carreras son parte del mar de interesados en hacer algo, los jóvenes que buscan hacer algo con sus vidas para más adelante, para postular a alguna universidad, pero postularán a nuestras carreras para empezar. Ya, tomarán la decisión de interesarse en medicina o se interesarán en alguna otra carrera. A nosotros que ya somos médicos y que hemos pasado por todo esto en etapas pretéritas, nos puede parecer algo tan, hemos ansiado tanto de estudiar medicina que decimos, pero si es obvio, pues todos quieren estudiar medicina, ¿quién no va a querer? Bueno, aunque no lo crean, no todos quieren. Em, y nuestros hijos muchas veces son los primeros que nos lo hacen notar. No, no todos quieren ser médicos. Em, es más,
cuando se estudia a nivel internacional comparativo, hay cambios en la estructura demográfica y sociodemográfica de los postulantes a medicina que hacen notar que algo está cambiando en el grupo de interesados, que muchas veces hay menos interés del que antes había en la carrera de medicina, porque hay otros intereses. Los chicos quieren estudiar ahora robótica, ¿no? Mecatrónica, cosas que en nuestra época ni siquiera existían y por lo tanto nos resultan así medio raras, pero están allí. Y eso significa que en lugares donde eso está más crítico, hay un esfuerzo activo de decir, estudia medicina, es una buena carrera, porque en cualquier formación de demanda hay una etapa previa a la demanda Sí, específica, para que es la trabajar. demanda genérica. O sea, que efectivamente el producto sea de interés social, ¿no? Llame la atención. Eso podrá darse en algunos lugares, en otros no darse, pero a nivel comparativo mundial sí, hay cambios notorios ya en que algo está cambiando allí, ¿no? Nuestra carrera ya no es la que era antes. En todo caso, en la población, esos jóvenes, esas familias, en algún momento dicen sí, vamos a, vamos a postular. Y ahí viene un segundo tema. ¿A dónde se postula? Este, porque para que el postulante se convierta en ingresante, primero tiene que decidir postular donde nosotros. Podría postular a otra facultad también. Nuevamente, seguramente hay regiones, cada vez menos en el país, donde no hay mucho. No es una pregunta que nadie se haga porque hay la carrera, pero en muchos otros lugares sí. Hay tanta diversidad de facultades y de carreras en las facultades que esa es una pregunta totalmente válida, ¿no? O sea, ¿a dónde postulo? Ya que decidí postular, ¿a dónde postulo? Un, un conocido, no fue decir que era mi amigo, pero una persona que conocí, es experta en estas lides, me decía, Pedro, eh, los alumnos eligen la carrera. O sea, ellos dicen que estudiar, pero son los padres los que deciden a qué universidad postula. Porque es el padre que diga, mira, ¿quieres estudiar eso? Muy bien, hijito, hijita, puedes estudiar aquí o acá o más allá, de acuerdo a la capacidad adquisitiva de esa familia y a los intereses y valoración que hará el postulante de dónde quisiera estudiar. Entonces, hay también ahí otro paso que ya es diferente, porque asume que ya el interesado lo está, pero hay que decirle, si te interesa estudiar medicina, nosotros somos tu alternativa. Y eso es algo que se ve cada vez más, el marketing, ya sea vía visaje o ahora vía redes sociales, es cada vez más competitivo, inclusive con facultades que hasta hace algunos años uno diría, ellos no tienen por qué hacer propaganda. Todo el mundo, ¿quién no quisiera estudiar ahí? Pero no. eh, si así fuera, no habría que hacer propaganda. Ya vendrían solitos. Si yo hago propaganda, avisaje, como le quieran llamar, promoción, técnicamente hablando se llama promoción, eh, es porque tengo el interés de asegurarme de que aquellos que están interesados en mi facultad específicamente vengan para acá. Entonces, ahí hay otro tema. Si eso es exitoso, a su vez esos postulantes se convierten en ingresantes. Y a partir de ahí es donde entramos los académicos, porque toda esta etapa previa muchas veces la mayoría de docentes no lo percibe. Por eso le agrego recién hoy día, porque típicamente nosotros asumimos que nos preocupan del ingresante para allá. Antes de ingresante, bueno, ya pues, no es nuestra preocupación como docentes, porque no le voy, entre comillas, a enseñar, pero como gestores sí nos interesa, porque si no hay ingresantes, entonces, ¿qué hacemos? Claro, los docentes dirán, bueno, ese no es mi problema, pero los gestores sí es nuestro problema. ¿Cómo hago para asegurarme
de tener ingresantes que me permitan que mi carrera siga adelante. Entonces, por eso es que me he hecho todo este recuento hoy día, porque como hoy día es el día de las finanzas, esto es gravitante. Luego llega el momento en el cual tengo los ingresantes y a esos ingresantes les ofrezco un proceso formativo. Ese proceso formativo, de alguna manera, lo hemos revisado ya en la sesión anterior, cuando hemos hablado de los docentes, de los tipos de docentes, y también vamos a volverlo a tocar en la próxima sesión, cuando hablemos de recursos físicos, laboratorios, etcétera. Pero hoy día nos interesa por qué. Porque en ese proceso formativo, al margen de todo este tema laboratorios, etcétera, implica dinero. Se requiere dinero para formar a nuestros jóvenes profesionales. Y por lo tanto, ese es el tema de hoy día. Ese proceso formativo visto desde la perspectiva de las finanzas que requiere para funcionar. Transcurrido el cual, finalmente tendremos a los titulados, a los médicos. Llegado a este punto, voy a hacer una autocrítica, que la voy a hacer personal, con toda la sinceridad y honestidad que me merecen ustedes, queridos colegas, y, pero pienso que no solamente es un tema personal, porque yo me siento una muestra representativa de un universo mayor. Y es que en las facultades, en nuestras facultades, por defecto, siempre pensamos en que formamos médicos. O sea, pensamos en el pregrado. Primariamente no pensamos en el pregrado. Pero en realidad, nuestras facultades forman médicos en pregrado y forman médicos en especialidad. Y además, solemos tener muchos de nosotros unidades de posgrado o ser parte de escuelas de posgrado, dependiendo de la estructura de cada universidad, que forman también médicos a nivel de diplomaturas, maestrías, doctorados, cursos de educación continua. Entonces, en realidad, para ver la cosa en panorámica, yo debería poner acá no solamente médicos, sino en todo caso graduados de ese proceso, tanto de pre como de... Es más, lo vamos a corregir en ese momento. Sí, sí, esto se llama mejora a tiempo real. Entonces vuelvo a poner y acá pongo médicos. Vamos a poner acá mejor, graduados. Podrán ser, entre paréntesis, médicos cirujanos, médicos especialistas, eh, posgraduados, para ya no entrar en mayores detalles. Porque en realidad en todos ellos funciona exactamente la misma lógica. O bueno, quizá con, no, no que quizá, con algunas variantes, con algunas variantes. Por ejemplo, el menor peso de la familia en la decisión de postulación, ¿no? Esto que he descrito a grandes rasgos en la cuestión de interesados, postulantes, ingresantes, obviamente es fuerte en el pregrado, pero en el posgrado ya cada quien baila con su pañuelo. Entonces, allí la decisión ya es mucho más personal, o en todo caso personal y de la familia del propio postulante, entendida como su familia nuclear, ¿no? De su esposa o su esposo le dirán, mira, sí, no, ahora, más adelante. Pero no son los padres los que tienen, digamos, el peso decisional porque son los que van a pagar en muchos o la mayoría de los casos. Entonces, yo los invito y me invito a mí mismo a ser consciente. Yo lo hago, como se da cuenta, en las transparencias más adelante, pero eh, se me escapa. Se me escapa mi inconsciente. De que a veces, ¿y saben por qué me preocupa eso? Porque siento, y ahí también me gustaría mucho a la hora de los comentarios, antes del trabajo de grupos, por favor, sus comentarios honestos y amistosos. Siento que en las facultades en general, y les voy a hablar, sí, de las facultades en general, el pregrado es como la base. Quizá porque es el más antiguo, a veces muy antiguo, que nos ha dado forma, y entonces, un poco por defecto, es lo que nos identifica. Pero en muchos casos, ahora tenemos tantos
o más estudiantes de posgrado que de pregrado. Y desde el punto de vista financiero, hay hasta más ingresos de posgrado que de pregrado. Y entonces, no puede ser que nuestro imaginario colectivo y nuestras rutinas operativas sigan funcionando como que el pregrado es lo principal y el posgrado es una especie no sé, pues, excrescencia, respetuosamente hablando, ¿ya? Un componente nuevo que tratamos de ver cómo lo incluimos. Esto tiene sus variantes, por supuesto, ¿no? Hay universidades en las cuales el posgrado no depende orgánicamente de la misma unidad que el pregrado. Tienen su escuela de posgrado que centraliza los posgrados. Hasta la propia ley universitaria, fíjense. eh, no sé si ya estoy exagerando en mi lectura. Puede ser. Me pasa. Así que me corrigen, por favor, con toda confianza. Para mí el mejor signo de amistad es ese. O sea, decirle a la gente, mira, eso que estás pensando, la verdad, revísalo. Pero si ustedes revisan con cuidado, como yo le he hecho a la ley universitaria, este, la segunda especialidad está en alguna parte etérea. El residente, claro, por ahí, sí, ¿no? Como tiene su ley propia, este, pero a lo que yo voy es que la ley dice que hay pregrado y que hay posgrado. Que el pregrado tiene sus requerimientos, titula, tiene un creditaje mínimo, máximo, tal, y que el posgrado también tiene su creditaje mínimo, máximo y que genera diplomaturas, maestrías y doctorados. Así taxativamente, ¿no? Dice, genera maestrías, diplomaturas, maestrías y doctorados, con tantos créditos, con esto, con aquello. Y el pregrado también, con mucho detalle como pregrado. ¿Y las especialidades dónde están? En nuestras facultades suelen estar en el posgrado, pero en la ley no están en el posgrado. Y yo no creo que haya sido mala intención. Yo creo que es parte de ese inconsciente colectivo que nos hace seguir pensando primariamente en el pregrado. Y el posgrado está sujeto a un esfuerzo, ¿no? Está en el plano consciente, pero el inconsciente funciona en base a pregrado. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, voy a situarme ahora en un escenario un poco diferente. Quizá les sea sorpresivo a alguno de los participantes porque estamos todos, entiendo, todos los presentes somos parte ya de facultades que están funcionando. Pero si retrotraemos o hacemos un ejercicio así como el del Big Bang y tratamos de imaginarnos el principio de las cosas, lo real es que las facultades en algún momento empiezan, no nacen de súbito con alumnos. Y entonces lo que yo le voy a presentar acá es un poco esa reconstrucción del proceso a partir de cero. Cero significa no hay carrera de medicina en esta universidad. No he hecho todavía la recomendación de cero a decir no hay ni siquiera universidad. Pero ya, con que no haya carrera de medicina para mí por hoy día es suficiente. Entonces, cuando llevamos el proceso ahí al Big Bang, pasamos por una etapa uno que es el levantamiento de fondos, que es, en la perspectiva financiera, que es la de hoy, el equivalente y acompañante a que hay un grupo promotor, un grupo organizador de la carrera o de la facultad, que así como hace su diseño curricular inicial, con todas sus fundamentaciones y demás, que no voy a tocar por hoy, eh, tiene que levantar fondos. O sea, de alguna parte tiene que salir dinero. Y ese dinero tiene dos posibilidades. Uno, en las entidades públicas, en las universidades públicas, lograr que nos asignen presupuesto. Tiene que aparecer mi partida, mi línea presupuestal, mi cadena, ¿no? Sin cadena no existo. Entonces, tiene que aparecer mi cadenita, donde esté ahí mi facultad como, o mi escuela, mi carrera, que la estamos creando, como destinataria de presupuesto. En las privadas, que no tienen ese tipo de cadena, tienen otras cadenas, tienen que lograr un capital inicial.
Y ese capital inicial puede a su vez venir de dos partes. O en general, de convencer, digamos, al nivel correspondiente. Mm, Dado que en general nuestras carreras de medicina surgen dentro de universidades que ya existían, en el caso de las privadas, entonces el primer paso es que el directorio asigne el presupuesto. No usan los directorios privados la misma terminología o taxonomía presupuestal que el presupuesto público, por eso les decía, no tienen esa cadena, pero igual tienen que asignarnos un presupuesto. Y ese presupuesto puede tener a su vez dos orígenes. Uno, que la propia universidad tenga capital propio y que lo asigne simplemente, ¿no? Entonces tendremos ahí activos fijos. O sea, asignen ese presupuesto de tanto para construcción, laboratorios, etcétera, etcétera. Ya. O puede que la universidad no tenga esos recursos como capital propio, pero los pueda levantar. Recurre a un préstamo, hace sus proyecciones financieras, dicen, sí, esto va a ser rentable, vamos a sacar un préstamo. Y ese préstamo se constituirá en un pasivo a largo plazo, una deuda que hay que pagar. Por supuesto, ese pasivo a largo plazo, lo asume la universidad como personalidad jurídica, pero al final siempre le van a decir a la facultad, no te olvides que tienes esa deuda y ya puedes empezar a pasar por Cajatambo. Pasa el tiempo y llega el momento ansiado. Empezamos. Llámese al primer concurso de admisión para nuestra carrera de medicina, que como les digo, en muchas de nuestras carreras ya pues habrá sido en tiempos pretéritos, con generaciones anteriores, pero en algún momento sucedió. En algunas habrá pasado quizá, alguno quizá por ahí ha sido testigo de este momento, decir, sí, yo estuve, soy fundador, ¿no? En la primera promoción, ahí estaba yo, de repente como alumno, porque también eso es parte del proceso de maduración de nuestras facultades, pues. Yo recuerdo una facultad por la cual tengo mucho aprecio, tengo muchos amigos, que se sentía muy orgullosa hace pocos años, porque me decía, Pedro, por fin ahora las principales autoridades de la facultad y en la universidad también son graduados de aquí, o sea, ingresaron aquí, porque hasta hace algunos años atrás eran profesores que fueron captados de otras fuentes y ingresaron acá como los profesores fundadores. Y ahora pues ya se han ido retirando y ahora sí ya tenemos toditos nativos aquí, ¿no? Nacidos acá, graduados acá y que están, y es un signo de orgullo, ¿no? De madurez, de maduración institucional. Entonces, eh, no conozco la anécdota si a eso será con café el día de la presencial, pero por lo pronto llega un momento en el cual la facultad o la carrera abre. Y a partir de ahí, de ese año presupuestal, cambia la dinámica. En las públicas tendremos que tener a un ciclo de asignación presupuestal regular todos los años, que se convierte en activo corriente. Yo necesito que todos los años me asignen ese presupuesto o un poquito más cada vez. Ya dependerá de la capacidad de negociación. En las privadas vendrá el momento ansiado. Por fin empezará a haber ingresos, porque hasta ese momento todo ha sido la inversión de, ya sea préstamo o propio, de los, digamos, inversionistas, ¿no? De los dueños o de la entidad propietaria. Pero a partir de ahí ya empieza por fin a llegar dinero para empezar a pagar ese pasivo a largo plazo, ¿no? A partir de activo corriente empiezo a tener ya captación de pensiones. Y por lo tanto, yo puedo tener en mi primer año, por fin, mi primer balance. Y en el balance es bueno familiarizarse con estos cuatro términos y un quinto término, que nuestras facultades tienen
activos y pasivos. Activos son todos aquellos recursos que me permiten producir o generar más recursos. Y pasivos serán más bien aquellas obligaciones que yo tengo que cumplir en relación a mis finanzas. Por eso también al pasivo se le llama exigible, o sea, me lo pueden exigir. Entonces, esas dos columnas, que las he puesto intencionadamente porque en el balance siempre están así, a la izquierda el activo y a la derecha el pasivo, y se subdividen a su vez en corto y largo plazo. ¿En base a qué? Un año. Eso es en términos contables el demarcador. Menos de un año, corto plazo, la parte superior, y más de un año, largo plazo, van en la parte inferior. Y entonces yo podré tener activos de corto plazo, llamamos también activo corriente, y activos de largo plazo, que no se les llama así, se les llama activos fijos, porque porque son de largo plazo, pues se les llama fijos. Así son los nombres. No se dice pasivo fijo, se dice pasivo de largo plazo. Entonces, los pasivos sí se les llama así de corto plazo, o algunos todavía más cariñosos, exigible en corto. Y abajo el pasivo de largo plazo o exigible en largo. Es decir, la deuda es de corto plazo, pongamos impuestos que hay que pagar en este mes, cuentas de servicios, eso es pasivo de corto plazo. Y pasivo de largo plazo, una deuda, pues, hipotecaria o un préstamo a varios años para la inyección de capital inicial que pasa ahí al pasivo de largo plazo. El activo fijo, todo aquello que nos sirve por más de un año, maquinarias, infraestructura, etcétera, equipos. Y eso ya en un Excel se ve más o menos de esta manera. Trata de usar los mismos colores para facilitar el repaso y la memoria, por lo menos la de corto plazo. También ahí tenemos memoria de corto plazo y de largo plazo. Este, entonces tenemos a la izquierda, arriba, en naranja, sin alusiones electorales, el activo corriente, y ahí están los rubros habituales en terminología contable, ¿no? Dinero en caja y bancos, adeudos que tenemos que cobrar, de clientes por cobrar, que son los más importantes, cuentas diversas por cobrar. Eso nos da un total de activo corriente. También tenemos el activo no corriente, ¿no? Que está en la parte inferior, en celestito, que son, como les decía, inmuebles, equipos, laboratorios, marcas. Si somos propietarios, hemos patentado una marca, ese es un activo también no corriente. Y entonces la suma de ambos me da un activo total. Por otro lado, tengo el pasivo corriente de corto plazo, impuestos, remuneraciones, ¿eh? Con un total de pasivo corriente. Y el pasivo no corriente, ahí en moradito, que también tiene un total, que son las deudas de largo plazo, de diverso tipo. Digamos, vamos a decir hipotecarias como representativo, ¿no? Em, la diferencia entre activo y pasivo es el llamado patrimonio o también recursos propios. Por eso es que ya no se usa la palabra. Ustedes recordarán que hasta hace años atrás, en las entidades públicas, decíamos recursos propios. Yo tengo mis recursos propios. ¿Qué cosa era lo que cobrabas por, no sé, pues en una universidad pública, pensiones no eran mucho, pero lo que cobrabas por sacar certificados, cosas así, recursos propios? Bueno, eso no se debió de haber dicho y de hecho ya no se usa, porque los recursos que las entidades públicas recaudamos no son propios, no son nuestros. Todos los recursos públicos, son del Estado. En todo caso, nosotros los recaudamos, que es otra cosa. Por eso es que ahora se usa el nombre correcto, recursos directamente recaudados, más conocidos en el argot como RDR, ¿no? O sea, nosotros los recaudamos, pasan por nuestra ventanilla, o bueno, ahora ya no hay ventanilla, ¿no? Ahora todo es por la cuenta de banco,
Pero en todo caso, nosotros los recaudamos, pero simplemente es porque sí, somos un punto de recaudación, no son nuestros. ¿Mm? Entonces, ya por esa razón no se usa ese nombre, sino más bien para esos efectos, ¿no? Para los RDR. En términos contables, el recurso propio es aquel recurso que le pertenece a la entidad porque es la diferencia entre el total de activos y el total de pasivos. La teoría, si quieren así, es ponerse en el siguiente escenario. Imaginémonos que cerramos la entidad por cualquier motivo. Se cierra. Entonces, tendríamos que hacer efectivo el total de activos. O sea, lo que era caja y bancos ya pues está en el banco. Lo que era activo no corriente, o sea, se vende ya. Vendemos el local, los equipos, todo. Todo se monetiza. Y con ese dinero se paga todas las deudas. ¿Qué es lo que sucede, digamos, cuando hay una liquidación? Una entidad liquidadora entra, ¿verdad? Hace eso, o sea, monetiza todos los activos y liquida todas las deudas. Todo lo exigible se paga. Y si queda un saldo, ese saldo es efectivamente el recurso propio o patrimonio. O sea, lo que quedaría, si es que yo con todos los activos pago todas las deudas. Ese margen, ese saldo. Por eso le decía, en la operación corriente no se hace eso en términos reales, pero se saca la cuenta y debería quedar ese saldo. Ahora, estas mismas cifras se pueden ver de muchas formas. A ese análisis de formas se le llama los estados financieros. Y de hecho, el más común de ellos es el balance. O sea, el balance es un estado financiero que nos muestra el resumen de todas las cifras de manera en un solo plano estandarizado, que va arriba, que va abajo, para poder interpretarlo. Otro estado financiero es el estado de resultados, que tiene otro formato, que es este. Es una sola columna. Y que nos ayuda porque ilumina un punto crucial, que es el famoso tema de las utilidades. Muchas veces decimos, hay utilidades, no hay utilidades. Entonces, cuando alguien nos pregunta, ¿hay utilidades, no hay utilidades? Hay que decirle, ¿cuáles utilidades? ¿O cuál de las utilidades? Porque hay varias, ¿no? Y las vamos a repasar así de manera panorámica y rápida. Vamos bien con la hora, ¿no? Sí, todavía tenemos tiempo, tenemos minutos. Y sobre todo, yo estoy seguro que todo esto para ustedes ya lo saben, pero estoy tratando simplemente de uniformizar o poner en común algunos términos, sobre todo. Porque hay términos contables que, si uno no es contador, no le son tan comprensibles. Pues dice, pero ¿por qué se llama así? Yo también he hecho la misma pregunta, de ¿por qué se llama así? Y tampoco tengo respuestas. Pero así se llama. Por ejemplo, en general, en el lenguaje contable hay un término que son las ventas. Eh, Ventas es todos los ingresos del exterior como resultado de la actividad productiva a la que se dedica la empresa. En este caso, nosotros somos empresas educativas. Entonces, lo que vendemos son servicios educativos. Y entonces, todo lo que ingrese por conceptos de servicios educativos sería la venta. El símil más cercano es pensiones. Ustedes dirán, bueno, eso solamente se ve en pregrado. No, en las públicas lo vemos en el posgrado. O sea, los alumnos de posgrado pagan sus pensiones de enseñanza. Los residentes pagan, los de la maestría pagan, doctorado pagan, todo el que es posgrado está pagado. Entonces, y en las privadas, también las pensiones de pregrado. Entonces, todo eso es ventas. Ahora, para producir esas ventas hay un costo. A eso se le llama costo de venta. Ese nombre me resulta siempre difícil de aceptar, pero así funciona, así se llama, costo de venta. El costo de venta no es el costo del acto de vender, sino es el costo de aquello que estoy vendiendo. Como lo que yo vendo son servicios educativos, todo lo que me cuesta de manera directa producir esos servicios educativos, o sea, profesores, servicios, insumos de laboratorio, contraprestaciones a las sedes, todo eso es costo de ventas. Todo lo que todo lo que tengo que invertir, si quieren así, para poder vender.
para poder ofrecer el servicio educativo de buena calidad, de la forma como yo lo tengo comprometido con mi alumnado. Ese es el costo de ventas. Si yo resto venta, o sea, el ingreso, menos costo de venta, tengo mi primera utilidad, que se le llama utilidad bruta. Puede ser, ahorita pues acá una moderada, puede ser mucho más alta, Dios quiera. Pero es una primera utilidad, a la cual empiezan las deducciones. Y la primera es todo el tema de lo que podríamos llamar el gasto administrativo o gastos operativos. Se llama así gastos operativos, que comprende la administración, que puede un porcentaje, acá hay uno mínimo, puede ser mucho mayor. Aquí sí entran los gastos de venta. Aquí entra cuánto me cuesta el acto de vender. Eso del acto de vender en una entidad pública es algo, pues, digamos, creo que no entra en nuestro chip. En general, nos cuesta. A pesar de que los posgrados son pagados, nos cuesta el concepto de gasto de vender. En las entidades privadas, en general, es mucho más natural, porque les es obvio que si no hay alumnos, no hay nada. Entonces, esos alumnos, o a sus padres, o a las familias, a ellos mismos hay que venderles el producto, venderles así literalmente, convencerlos de que aquí es el mejor lugar donde podrían estudiar. Y eso requiere, pues, fuerza de ventas, vendedores o vendedoras, diestros además, porque es todo es un arte vender, no es fácil. Entonces, eso tiene un gasto. Entonces, cuando yo sumo todos esos gastos operativos, y los restos de la utilidad bruta, ya me queda una utilidad más chiquita, que se llama, como eran gastos operativos, ahora se llama utilidad operativa. Acá tengo mi resaltador luminoso. Ya. Entonces, ventas genera utilidad bruta. Luego, gastos operativos, restado de utilidad bruta, me genera utilidad operativa, que es un poco más chiquita, pero todavía queda. Ahora, dependiendo de qué tanto tuve que generar pasivos para poder funcionar, esos pasivos están acá, en gastos financieros. Y entonces yo tendré ahí recién una utilidad antes de impuestos. Y que será esta, ya más chiquita. Y como los impuestos se pagan sobre estas utilidades, no sobre estas, ni sobre esta, entonces yo tendré aquí mi impuesto. Y recién después de los impuestos tendré la utilidad verdadera, digamos, la utilidad neta, que puede ser muy chiquita, pero por lo menos que exista, ¿no? Que haya o no haya. Entonces, una vez que uno ya tiene operando la institución, ya tiene ventas, ya conoce su costo de ventas, por lo menos su costo de ventas de primer año, y ya empieza a operar todo este circuito que nos permite ya determinar utilidades de estos diversos tipos que hemos mencionado: utilidad bruta, operativa, antes de impuestos y neta. Regresando así brevemente al tema de las ventas, que es el rubro principal de ingresos de las facultades en pre y o posgrado. Esas ventas, el símbolo internacional para hablar de ingresos es una Y, que significa en inglés income, o sea, ingresos. Y el income, o sea, los ingresos, es igual a P, que es el precio promedio, por Q, que es la cantidad promedio. Esta es una fórmula internacional, les recomiendo que la fijen con, con entusiasmo, porque de hecho, mucho de el juego
que todo gestor tiene. El juego, en el mejor sentido de la palabra, o sea, la proyección, la maniobrabilidad que tiene para poder ir mejorando sus ingresos, esencialmente tiene que ver con estas dos cosas. O tengo más cantidad de alumnos, ya sea por incremento de plazas o por diversificación de plazas, porque tengo más carreras o más especialidades, más productos diferentes, o más plazas de un mismo producto, más venta de mis productos es el Q, la cantidad, o subo el precio promedio. No hay otra forma de tener más ingresos, aquí o acá. Esto, por supuesto, yo lo he puesto así súper resumido, pero podría ser un poquito más desagregado en el sentido de la factorización, ¿no? O sea, decir que esto es igual al precio de las pensiones de pregrado multiplicado por el número de vacantes, más el precio de los cursos del posgrado multiplicado por las vacantes posgrado, o igual diferenciando acá residentado, acá maestrías, acá doctorado, lo puedo hacer hasta uno por uno, ¿no? Que sería ya si tengo varias maestrías, maestría uno, maestría 2, maestría 3, maestría 4, sí, todito eso ya, pero funciona. Cuando yo digo promedio, por lo tanto, me refiero a eso, a que es la ponderación de todas aquellas fuentes o programas que yo tengo como ingresos. Ahora avancemos un poquito más todavía en este tema de ingresos. En, en las universidades públicas solemos tener, claro, cada una tendrá su propia composición, su mix de fuentes, pero para hacerlo más o menos en general, solemos tener recursos ordinarios del Estado, o sea, la fuente de presupuesto público como la primera fuente, a veces lejos la primera fuente, a veces la única fuente. Luego están los recursos directamente recaudados, en donde siempre hay un dilema que se comparte con las entidades privadas en ese sentido, que es que si yo quiero tener, cuando quiero tener más recursos ordinarios, es un tema de negociación presupuestal. Si yo quiero tener más RDR, y es un tema de ver cómo hago. Ahí es donde entra este tema de que los ingresos es igual al precio por la cantidad. Uno puede decir, bueno, yo quiero tener más recursos directamente recaudados subiendo la cantidad, pero por la ley de oferta y demanda, si yo subo el precio, entonces bajo la, bajo la cantidad, y entonces eso se neutraliza. Aún así, suele haber bastante ingenio para ir incrementando esta parte. Donaciones es un tema que nosotros en el país en general no lo veo muy difundido. Ya ustedes me comentarán en sus trabajos de grupo si es que lo ven más difundido, pero de experiencias conversando esos temas o visitando experiencias en otros lugares, hay países que han hecho de la donación un arte y un arte bastante importante. Em, por ejemplo, a partir de su vinculación que vimos en la primera sesión con asociaciones de exalumnos, ¿no? Muchos recurren a los exalumnos como una fuente importante de donaciones y que realmente es exitosa, ya sean donaciones continuas en vida en las cuales se dice, bueno, usted que le ha ido tan bien en la carrera, acuérdese de dónde salió y póngase una mano al pecho y el otro al bolsillo derecho y aporte a su facultad. Con un monto que no tiene que ser mucho, pero que sumado con todos los alumnos, si nomás un porcentaje chiquito de ellos ya diera, ya la suma de eso sería un monto no despreciable. Muchas universidades recurren al tema también de los legados. O sea, bueno, nuestros exalumnos también van a fallecer en algún momento, especialmente si somos una universidad ya con bastantes años. Y nos pueden dejar, no diré que nos dejen toda su herencia, pero que no se olviden, pues, una partecita. Ya se puede ir dialogando. Pero nuevamente requiere, si es que uno se fija en esto, que es la experiencia que tienen en las universidades que hacen esto, así como le decía, la venta es un arte, la recaudación de donaciones es un arte, como lo saben aquellos compañeros que se dedican a la procura de órganos, por ejemplo, ¿no? Es un arte, o sea,
no es fácil, pero sabiendo aproximarse, identificar, dialogar, se van logrando resultados. Y como les digo, hay entidades que realmente han hecho de estas donaciones una fuente importante, importante. Eh, y bueno, en el caso del país también tenemos el canon y las becas, ¿no? Que, bueno, las becas ahorita están en mala, así que mejor ni las menciono, bueno, las voy a quitar, por si acaso, pero uno nunca sabe lo que va a pasar. Em, y en el caso de los RDR, como les decía, hay diversas experiencias también, ¿no? Porque RDR, claro, he mencionado las pensiones, pero no son solo las pensiones, ¿no? Son las pensiones, pero también eh, hay entidades que alquilan equipos, laboratorios, para diversos fines. A veces hay hasta alquileres internos, ¿no? Alquileres, ventas internas. ¿No? Dice, tú vas a usar esto para tu investigación. Oye, pero tu investigación iba a pagarle esto a un tercero, mejor págalo acá. Y así todo queda en familia. O sea, uno puede encontrar formas de ir agenciando esos recursos, ya sea a partir de sus activos fijos, vendiendo consultorías, presentándose a concursos para hacer consultorías, etcétera, ofreciendo cursos, además, digamos, de los cursos regulares. Es decir, eh, acá hay experiencia, además de todos ustedes, eh, muy, muy valiosa y muy importante que se podrá compartir en su momento. De hecho, mm, el rubro educativo, no diré solo el universitario, el rubro educativo y también el rubro universitario han ido de alguna manera creciendo en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no? Acá tengo la serie de 2010-2020, no tengo la posterior, pero igual ha sido una tendencia que se ha mantenido afortunadamente, ¿no? De crecimiento del presupuesto público asignado a las universidades. Ahora, eh, si uno dividiera ese monto entre los estudiantes, entonces tendría un montito que no es despreciable, ¿no? Quizá no tenemos no estamos acostumbrados a ver el cálculo, pero háganlo. Y, digamos, van a ver a los estudiantes con otros ojos, ¿no? Cuando digan al estudiante, no digan, este estudiante es gratuito, pues no paga nada. Momento, momento, momento. A mí me está dando presupuesto para que lo atienda él. Y si yo divido el presupuesto que reciben de mi número de alumnos, me sale una cifra que de repente digo, oye, mira, si él pagara, si yo fuera privado total, ese alumno estaría pagando esto. Y ya de repente lo miro con otros ojos, ¿no? Lo miro con más cariño. Bueno, acá está un poco lo que decíamos, ¿no? Que los RDR, que es de lejos, sobre todo en algunas regiones como la región amazónica, y la más grande es el 80% del total de ingresos, aunque en general en el promedio nacional está en algo de 63%, o sea, dos tercios, digamos, son recursos ordinarios. Y un grupo complementario importante son los RDR, que ese sí suele ser más o menos parejo, un poco más en Lima, seguramente hay más mercado, más oportunidades de venta de consultorías y otras cosas, pero a nivel nacional suele estar, digamos, entre el 10 y el 20% complementario. Entonces, sumando RDR más RO, tenemos entre el 80 y el 90% de los ingresos de las universidades públicas. En las universidades privadas, quien reemplaza a los RO son las pensiones, ¿no? Que ahí se suelen llamar así, pensiones, eh, y son, por lo tanto, el equivalente en términos de volumen y de manejo. También hacen todo lo demás. O sea, fuera de ese cambio, venden servicios. Curiosamente, muchas de ellas son más activas con el tema de las donaciones que las públicas. No sé por qué, porque muchos alumnos de universidades públicas hasta se han sacado el premio Nobel. Entonces deberían haber dado un porcentaje. Eh, Ahora, viendo el tema de las pensiones, eh, yo no he hecho ese cuadrito, lo he tomado de una referencia bibliográfica, así que me escudo en la referencia por si hay alguna imprecisión o desactualización. Pero en realidad
Miren, a mí en términos financieros lo que siempre digo es que más que el número exacto, interesan las proporciones y las tendencias. Entonces, más allá de que la cifra me diga, no, doctor, ya eso está, ya no es así, es 1.000 soles más, 500 soles más o lo que fuera. Más que eso, lo que yo diría probablemente es que la proporcionalidad se ha mantenido y eso es lo que quisiera mostrar. O sea, primero, la variabilidad que seguramente tendrá que ver con factores explicativos. O sea, el costo, o sea, si este es el monto promedio del ticket, como le llaman los que hacen ventas, se llaman ticket promedio, eh, tendrá que ver pues con el costo, ¿no? El costo de venta, para empezar, ¿no? Que es el factor explicativo principal del ticket. Pero también tenemos becas. Por ejemplo, en nuestro país, una entidad conocida por las becas que otorga es la Fundación Instituto Hipólito Unanue. Claro, no otorga muchas becas, pero es una oferta consistente. O sea, todos los años se hacen estos procesos de dar becas a medicina y a otras carreras que son las que la fundación incluye como sus carreras, digamos, objetivo, de acuerdo con sus estatutos. Y en realidad, lo interesante de este aviso no es tanto el tema de, o sea, lo que quiero fijar acá es que el rol de la universidad pública, perdón, privada, con el tema de las becas, obviamente no es darlas, ¿no? Cuando uno dice becas de la universidad, uno dice que la universidad me va a dar beca. Bueno, algunas lo hacen, pero son una parte muy pequeña. Pero la habilidad de la universidad no es tanto dar la beca, sino canalizar la beca, es ayudar. Y de hecho, si ustedes revisan, por ejemplo, páginas de universidades en el extranjero, en Europa, en Norteamérica, en la universidad que quieran, universidades muy importantes, prestigiosas, ofrecen becas, pero no becas porque la universidad las dé, sino porque canalizan una fundación, como en este caso, una donación. Y ahí hasta los donantes dan sus nombres, ¿no? ¿Han visto eso? Por ejemplo, yo este, estoy vinculado con una que se llama la Fundación Peter Alderman. Entonces, era la familia de Peter Alderman, que fue un hijo de la familia que falleció, en fin, y motivó a la familia a dar a establecer este fondo. Entonces ellos decían, ya, nosotros vamos a dar esto, una parte para becas. Y ya coordinaban con la universidad para que la universidad las pueda canalizar simplemente, pero el que ponía la plata era la fundación. Pero la habilidad de la universidad, ¿cuál es? En ir buscando estas fundaciones, pues. Decir, ah, ya, soy la Universidad X y ofrezco 10 becas. No doy plata para ninguna, pero he conseguido que la Fundación A me financie una beca. La Fundación B, otra beca. Y así con que financie 5 o 10 fundaciones, ya tengo 10 o 15 becas que ofrecer a mis alumnos. Y eso ya es un atractivo para quienes desean postular a mi facultad. Entonces, la gestión financiera en ese sentido también tiene este ángulo importante. O sea, uno gestiona no dinero para que venga, digamos, de la forma que de repente uno quisiera directa a la universidad, pero sí es beca y por lo tanto, al final entra a la universidad. Es más, las student fees, eh, hay países en los cuales la forma de financiarse de la universidad es esa, con fondos del Estado. O sea, no es que el Estado te dé presupuesto, sino que el Estado financia la beca. Y entonces yo lo que hago es canalizar, explicar todo, ayudar a que los alumnos postulen esa beca, porque yo sé que la ganan y de ahí vienen para acá. Entonces se cierra el circuito y el dinero llega, pero llega en forma de beca, no llega en forma de presupuesto. Por supuesto, para poder hacer eso, o sea, para canalizar becas de la fundación, del Pronavec, de quien sea, hay que asegurarse de estar elegible, ¿no? Porque ya sea si son fundaciones privadas, algunas son más, tienen más capacidad de elección o discrecionalidad. Pero si son becas públicas, las becas públicas tienen sus criterios de a quién se asignan y a quién no se asignan. Entonces hay que estar ahí vigilante
para tratar de estar entre las elegibles para esas becas. Naturalmente con riesgos como el que estamos viendo últimamente con la beca presidencial y la beca, etcétera, pero en todo caso, así es el Estado. Eso es parte del tema. Pero al margen de eso, que varía de gobierno a gobierno, y por lo tanto van a haber siempre imponderables, si uno lo ve en términos de largo plazo, es una fuente en la cual vale la pena eh, incurrir, o sea, familiarizarse, coger el manejo y que luego el área correspondiente ya vaya desarrollando su recaudación. Ahora, mm, quiero hacer esta mención y he traído dos universidades como ejemplos para una reflexión que tiene que ver con finanzas, pero yo diría finanzas y algo más. La ley universitaria dice que nosotros, el sistema universitario peruano y nuestras carreras de medicina como parte del sistema, buscan convertirse en universidades de investigación, como la de los países desarrollados. Ese es un poco el émulo que se nos ha puesto, que nosotros deberíamos ser universidades de investigación. Y hacemos lo mejor que podemos. Este, pero hay una diferencia que no nos dicen, y es esta. Y les voy a mostrar dos ejemplos, uno de Europa, que es este de acá, y uno de Estados Unidos. Esa es la facultad donde hice mi maestría, en Londres. Este es su presupuesto, sus ingresos. ¿Ya? Fíjense la estructura. Este anillito azul, que es el 69%, 69, o sea, dos tercios, un poco más de dos tercios. ¿Qué cosa es? Grants de investigación. Miren los tuition fees, o sea, las pensiones. Es el segmento plomito, 20%. Otros, donaciones directas, 23, perdón, 29%. Y este es miscelánea. Fíjense, ¿eh? Contratos de investigación, donaciones directas, pensiones de alumnos. Pensiones de alumnos. 9%. 9%. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto, queridos colegas? Que las verdaderas universidades de investigación, esas que están en el top de los rankings, que hacen la investigación de punta, etcétera, derivan sus ingresos como universidades o como facultad, en este caso específicamente la Facultad de Salud Pública, de la investigación. Y entonces, como ellos reciben ese volumen de recursos para investigación, entonces contratan investigadores, pagan sus laboratorios, compran sus equipos, etcétera, etcétera, investigan y publican lo que ya saben que publican. Las pensiones de los alumnos para ellos son eso, son 10%, son una yapita. Podría no existir y no pasaría mucho. Bueno, sí pasaría mucho que los profesores de práctica de los cursos no se contratarían. Pero, ¿por qué? Porque allí los grandes investigadores no dictan las clases. Hay profesores que dictan clases, que así se llaman. Los profesores que dictan clases y los jefes de práctica para clases. Pero muchos de los investigadores de verdad no pierden su tiempo dictando clases. Y por ahí te dictan una conferencia ya, pues, porque les interesa, ¿no? Pero su tiempo valioso lo dedican a investigar y a publicar. Y cuando uno ve, ¿y ese dinero de investigación de dónde sale? Ven acá, 40, en el caso británico, 40% viene de consejos de investigación, 20% de el propio gobierno británico, de entidades no lucrativas en otros países, otro 20%, de la Comisión Europea y así, de la industria, 10%. Pero entonces, esto lo tienen ellos muy bien caracterizado y funciona y les genera su principal fuente de ingresos. Y para no sesgarme demasiado,
un poquito nada más, vamos ahora a Norteamérica, la prestigiosísima Facultad de Medicina de Harvard. Este, miren su estructura presupuestal. Ahora, Harvard tiene una particularidad que lo hace además muy famoso y es su famoso endowment fund, o sea, tiene un fondo de fideicomiso que genera, imagínense, para que genere esto como ya saldos a distribuir, ¿cuál será el tamaño del fondo? Eso sí no lo logro averiguar, pero ya pueden imaginárselo. La cuarta parte de sus ingresos viene de ese fondo. Si lo quitáramos, ¿no? Su siguiente fuente, bueno, de hecho, la principal más que eso son grants de investigación, nuevamente, ¿no? La tercera parte de su presupuesto. Pero es tercera, ¿por qué? Porque acá una cuarta parte es del endowment. Por eso, si no hubiera endowment, eso subiría probablemente 50%. Pero igual, o sea, es... Y tuition, o sea, las pensiones de estudiantes, con lo caras que son, 4% de los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que las universidades de investigación de punta viven de grants de investigación, no de pensiones de estudiantes. Y eso es algo que hay que valorar, porque si de verdad queremos ser universidades de investigación, entonces yo pensaría que la primera tarea es acá, es acá. Ya con la otra Guiliana discutirán el tema más en profundidad. Coming soon. Y para cerrar, bueno, ya hemos comentado lo de los ingresos, ahora conversaremos rapidito de los costos. Paciencia, paciencia, ya viene el café. En costos, básicamente lo que tenemos son costos totales, que se dividen a su vez en costos fijos. Esta es otra clasificación, ¿no? Hay varias clasificaciones de costos, pero esta es una que me parece muy práctica. Los costos totales en cualquier proceso productivo, también en nuestras facultades, es la suma de costos fijos y costos variables. Muy bien. ¿Qué son los costos fijos? Aquellos en los cuales, aun si no se dictara ni una sola clase, habría que irlos pagando, o al margen del número de alumnos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo ya mis laboratorios, por ejemplo, mi laboratorio de simulación, he visto justo esto de acá, es bueno, no lo tomé de esa universidad, pero es una universidad que he visitado aquí en Lima, que tiene justo su ambulancia, todo esto para hacer su simulación del tema de transporte asistido también. Entonces, uno tiene sus laboratorios de simulación ahora cada vez más diversificados, o los laboratorios de siempre, de ciencias básicas, etcétera. Eso es costo fijo. Así no haya ni un alumno, igualito tuve que haber invertido en ese laboratorio, tengo que darle mantenimiento, limpieza, etcétera. Claro, hay una parte chiquita que son los insumos, que obviamente si no hay clases, no hay alumnos, no los voy a incurrir. Pero en este tipo de laboratorios nuestros suele ser la parte más importante, no tanto el insumo, sino la misma estructura, el software, que se pagan licencias anuales y que se las pago también igual, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, esos son costos fijos. Aquellos que, su definición es esa, costo fijo es aquel que no varía con el volumen de producción, a diferencia de los costos variables, que son aquellos que son directamente proporcionales al volumen de producción. Tengo más alumnos, entonces pago más. Allí están insumos de laboratorios, insumos para simulación, contraprestaciones del seguro social, que las calculan así, etcétera. O sea, cualquier cosa que vaya creciendo de forma directamente proporcional al, al volumen de lo que produzco, en este caso mis alumnos, o la clase para mis alumnos, eso es costo variable. Y la suma de ambos, si hago un grafiquito, acá tengo mi volumen de producción, acá mis costos o mis ingresos, y entonces este grafiquito en el cual cruzo los costos, que es esta línea roja, con los ingresos, que son esta línea azul. Como ven acá los ingresos,
tienen la mala costumbre de que si no hay alumnos, no hay ingresos. Entonces estoy acá en cero. Y si hay más alumnos, mis ingresos mejoran. Mis costos, por otra parte, tienen la mala costumbre de que existen los costos fijos. O sea que aún sin alumnos, igualito tengo que pagar la luz, el agua, los servicios, el personal que está en planilla, etcétera. Y no es solo el de que está en planilla, ¿no? Los CAS también hay que pagarles parecido. Hasta el de servicio, que no es que te diga de un mes a otro, sabes que no estás. Entonces, tengo aquí una serie de costos fijos y además tengo los costos variables, que esos sí van subiendo proporcionalmente a la producción y hacen esto, ¿no? Costos fijos en rojo, costos ingresos en azul. Y cuando se cruzan, este puntito P, ese se llama el punto de equilibrio de producción. Hay otros puntos de equilibrio también, por eso prefiero llamar el punto de equilibrio de producción, que es el punto en el cual mis ingresos totales superan mis costos totales. Antes de llegar al punto de equilibrio, entonces estoy trabajando a pérdida. Después, recién estoy trabajando generando mi famosa utilidad. Este es un gráfico de internet, pero se puede hacer igualito con Excel y con cifras más reales. Lo importante es identificar este punto. Y eso se puede hacer para alumnos de una carrera, pública o privada. Y en pública, ya no mencionar carreras que son cubiertas por el Estado, pero en los posgrados, ¿no? Uno puede financiar, ver acá, a ver, ¿cuál es tu punto de equilibrio? ¿Cuántos alumnos necesitas para que tu programa de maestría, de doctorado, tu diplomatura se pueda financiar? Eh, y si es que no alcanzas acá, bueno, piénsalo bien. Tomen la decisión más sabia, pero piénsenlo bien. Ahora, ese punto de equilibrio que se ve en este gráfico tiene una fórmula de cálculo también, que es esta. No se dejen atarantar por las fórmulas, es en realidad sencillísimo. Se la voy a leer y más que la fórmula que se la aprendan, porque ya pueden nomás tomar una captura de pantalla o ver el PPT después. Lo que quiero sí hacer notar es lo siguiente, que es la lógica de la fórmula. Miren, esto se lee así. El punto de equilibrio para un tiempo t, que puede ser un año o un mes, vamos a trabajarlo en semestre, ¿ya? Ya, el punto de equilibrio para el semestre de una carrera X, supongamos una maestría, ya, el punto de equilibrio de mi maestría tal es igual a los costos fijos de la maestría para ese mismo tiempo, porque hay maestrías de todo tipo, ¿no? Las maestrías que son de puro, antes decíamos de aula y pizarra, de pizarra y plumón, ahora se dirá pues de pantalla, ¿no? O de pantalla, pizarra y plumón. Y hay las maestrías que sí requieren laboratorios, algunos de ellos con tecnología de avanzada, para poder ofrecerles un, un valor agregado a los alumnos de la maestría. Entonces, el costo fijo puede ser muy bajo. Por eso digo, hay que plantearlo para un producto específico y para un tiempo específico. Por eso yo digo acá, semestre es una buena unidad de cálculo. Entonces, el punto de equilibrio para ese semestre será el, el costo fijo del semestre, que variará de programa a programa, dividido entre la diferencia, ojo, la diferencia entre precio, o sea, la pensión o el costo del semestre, en este caso semestre, porque acá estoy usando semestre. Si fuera esto mensual, eso sería mensual y eso también sería mensual. Pero ya estamos viendo semestre, sería el punto de equilibrio del semestre es igual al costo fijo del semestre dividido entre la pensión total del semestre menos el costo variable unitario del semestre. O sea, el total de insumos que me requiere tener un alumno operativo en mi maestría. Y este costo variable, a veces, como le digo, puede ser muy bajo, porque si el costo variable es los insumos, y esos insumos resultan siendo solamente pizarra o plumón antes y ahora nada, entonces este costo puede ser, bueno, sé, uno, ¿no? Y ser esto casi todo simplemente la pensión, que ingresa prácticamente libre. Este, y acá yo tendré
el costo fijo, que será mi principal amenaza entonces. ¿Por qué? Porque yo necesito un punto de equilibrio lo más bajo posible. ¿Y de qué depende esto? Del costo fijo y de la diferencia entre el precio y el costo variable. Ahora, si yo quiero bajar mi punto de equilibrio, puedo decir, "Ah, yo necesito 20 alumnos, no, yo puedo trabajar con 15, no, yo puedo hacerlo con 10". Ya tú me dirás, ¿cómo logro que esto sea lo más bajo posible? Opción uno, bajando costos fijos. Si yo tengo los costos fijos lo más bajo posible, entonces esto va a bajar de manera directamente proporcional. Bajo esto a la mitad, esto baja a la mitad, un tercio y así. La otra opción que tengo es ampliar esta diferencia, ampliar el denominador para que el resultado de la división baje. Pero ampliar este denominador es complicado, porque ¿cómo lo puedo ampliar? Opción uno, subo las pensiones. Mala idea, pues los alumnos van a bajar, ¿no? Esa es oferta y demanda. Opción 2, bajo el costo variable. Mala idea también, porque como el costo variable son los insumos, bajar el costo variable suele afectar de manera importante la calidad del proceso formativo, ¿no? Porque si son los insumos lo que necesitas, vas a hacer simulación, a ver dónde están los insumos para la simulación. Eso es lo que viene acá. Entonces, es por esa razón que en este tema la gerencia financiera le tiene el ojo puesto a los costos fijos. Y uno debe tratar de tener sus costos fijos lo más livianos posible o lo más maniobrables posibles para que, si hay que tomar alguna decisión, se pueda tomar acá sin afectar las pensiones, por lo tanto, sin repercutir ni sobre el bolsillo del estudiante, ni sobre la calidad que él percibe, que él o ella percibe, que suele tener que ver con el costo variable. En el tema de costos de las universidades públicas, nuestros principales rubros de gasto suelen ser estos, ¿no? Los docentes, obviamente, el personal administrativo, obviamente, las aulas, los laboratorios, los centros de simulación, que como les digo están así en proceso expansivo, los campos clínicos. Ahí a veces las universidades públicas tenemos un poquito más de consideración, un poquito nomás, más de consideración de parte de los campos clínicos, pero en muchos otros casos también igual nos aplican la ley. Eh, el soporte académico, hay todo un viraje tecnológico, ¿no? De las antiguas bibliotecas que eran el prototipo de soporte académico, actualmente las bases de datos similares, y el tema importante siempre de bienestar estudiantil. Eh, Esto es un tema que no quiero, lo he puesto al último, como dicen, al último, pero no porque sea lo menos importante. Es porque siempre, inclusive en los criterios de acreditación y de licenciamiento, siempre ponen bienestar estudiantil al final, pero dado su impacto sobre la salud mental y sobre la fidelización del estudiante, para tratar de reducir al mínimo las posibilidades de abandono, entonces es un tema en el cual creo que todos deberíamos estar comprometidos, porque finalmente se trata de los futuros colegas. Y en las universidades privadas es lo mismo, ¿no? Básicamente como rubros de gasto es lo mismo. Quizá he visto acá más inversión en la parte privada. Se dirán, claro, pues porque tienen plata. Pero no, no, todos andamos así, siempre viendo en qué sí y en qué no. Pero sí es que acá se valora mucho más la idea de que si el alumno no se siente contento, se va. Y si se va, todos perdemos. Entonces se trata de que esté a gusto. Lo hemos comentado también cuando vimos este tema de capital relacional. Entonces ya no voy a dedicar más tiempo a esto. Y en las universidades privadas, como decía, es lo mismo, pero además de eso, hay el tema de la diferenciación. ¿Recuerdan cuando hicimos la primera transparencia, cuando decíamos que esto iba desde los interesados, que se convertían en postulantes? Ya, entonces allí es el tema clave del manejo de las áreas de venta y de promoción, de difusión de las universidades privadas. Es decir, no, aquí es donde usted debe postular, este es el lugar, porque le queda más cerca, porque somos los mejores, los que más publicamos. Cada quien tendrá su argumento, pero allí hay
un rubro de costos que no se suele ver en las universidades públicas, que suele ser, asumimos que el público va a venir porque tiene que venir. Y esto significa entonces imagen, pero imagen de verdad, no así de tecnopor, no de, de drywall, solamente en la fachada, sino imagen de verdad, o sea, elementos diferenciadores que el alumno percibe y hace propios, sino también en comunicación. Y todo el tema de captación, o sea, marketing, ventas, redes sociales, etcétera. Y un tema que también lo veo mucho en universidades privadas, que es el tema de acogida y acompañamiento. O sea, que el alumno se le faciliten las cosas, ¿no? Cosa que a veces en universidades públicas no se ve. O sea, el alumno como que tiene que ir descubriendo su camino y es parte de la experiencia el descubrir tu camino con dolor. En cambio, en las privadas la idea es que ese descubrir tu camino no tiene por qué ser doloroso, al contrario, debería ser grato. Y bueno, regresando a nuestros ejemplos de las universidades del norte y de overseas, Harvard, ya habíamos mencionado sus ingresos, ahora sus costos. 42% es personal, ¿no? Entonces por ahí nos parecemos, ¿no? Su principal rubro de costos es personal. Ahora uno ya, bueno, pues con lo que ellos pagan a su personal, cualquiera, pero bueno, ahí va. Y operaciones de las plantas y demás, 10%. Suministros, 30%. O sea, insumos, laboratorios, etcétera, es también un buen grupo. Pero digamos, en general, yo diría, aquí estamos más emparentados, por lo menos en los porcentajes. Y en la de Londres, también por ahí, ¿bien? O sea, 30% es personal, pero personal de los proyectos. Porque obviamente, ¿no? Si recuerdan, si era que 60% de sus ingresos venían de los proyectos de investigación, obviamente el personal de esos proyectos tiene que ser el principal. Mientras que ya otro personal más general también es importante, pero si sumamos staff, que es este celestito más naranja, ya hacen 28, 38, 46%, ¿no? Por ahí también con Harvard, o sea, un poquito menos de 50% es lo que es personal, y ya insumos y otros gastos que no tienen que ver con personal es un porcentaje menor que este. Y finalmente, y ahora sí de verdad, yo siempre digo finalmente, pero no hay final, no hay 22, em, el tema de rendición de cuentas. Yo creo que esta es una buena práctica entre públicos y entre privados, ¿no? Creo que es una buena práctica. Además, cuando hablamos de rendición de cuentas, no tenemos por qué dar cifras, así como nos he mostrado. O sea, más que la cifra, es el porcentajes, de alguna forma que sí permita que aquellos que son nuestros sponsors, nuestros auspiciadores, nuestros alumnos, las autoridades, conozcan. Ahora, por supuesto, las autoridades sí tienen acceso a las cuentas y nos pueden pedir los presupuestos y se les va a entregar los presupuestos. Pero hablando ya de no solamente de esa rendición de cuentas por obligación de norma, sino la rendición de cuentas a los stakeholders, a los interesados, eh, hay en universidades públicas la clásica es la ejecución presupuestal, ¿no? Y acá, por ejemplo, en el 2021, la UNSA estuvo prestigiada como que fue la que tuvo mayor ejecución presupuestal, lo cual merece nuestra cálida felicitación fraterna. Pero digamos, allí mostrar responsabilidad en el manejo de los presupuestos es fundamental, porque como le digo, el capital relacional del que conversamos en la sesión uno se construye sobre confianza, y la confianza se alimenta con datos de este tipo, ¿no? De ver que la universidad efectivamente ejecuta adecuadamente los recursos y rinde cuentas de esta utilización adecuada. En las privadas yo siempre diferencio las asociativas
de las societarias, ¿no? O sea, las sin fines de lucro y con fines de lucro. Entre las asociativas, el tema básico es la sostenibilidad, o sea, demostrarle a sus entidades matrices o entidades propietarias que efectivamente se está haciendo un buen uso de los recursos y por lo tanto que la sostenibilidad, o sea, la vida de largo plazo de la universidad está en buenas manos. Y en el caso de las societarias, lo principal es mostrar utilidades, ¿no? A su directorio, a sus accionistas, a sus inversionistas. Hay que mostrar que hay utilidades y de esa manera todos estamos contentos. Y ahora, sí, como dijo el ex candidato, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Vamos a hacer una pausa saludable. Antes de ello, en todo caso, si hubiera comentarios, preguntas, aportes, anécdotas, por favor, con todo gusto para escucharlos y compartir y aprender también de ustedes. Ya se siente el hambre, ya todo el mundo dice, no, yo quiero mi cafecito. Después comento. Sí, discúlpeme, me he extendido un poco hoy día. Pido disculpas. Pero es un tema que yo creo de verdad que vale la pena extenderse todo lo que uno pueda. Un breve Y sobre comentario todo no nomás, mi tanto como ustedes. estimado Yo creo que doctor. nosotros, los presentes aquí, somos ya todos gestores, digamos, con cierta experiencia. Ya estamos más familiarizados. Pero muchas veces los colegas docentes, que son los gestores del futuro, muchos de ellos, no lo están. Y ahí hay toda una labor digamos, formarlos también a ellos, darles información. Porque en la medida en que se maneje información, cuando digo más que números, sino proporciones, tendencias, eh, sí, las perlitas estadísticas, eso hace que el gestor tenga una visión más realista y contribuya también a la gestión de la facultad. Sí, doctor Vargas, lo escuchamos. Sí, buenos días, doctor, y con todos los compañeros del curso. Bueno, una de las cosas que viene a la mente cuando hablamos de los aspectos económicos, financieros, eh, es justamente ese contraste que hay entre la privada y la pública, ¿no? Y bueno, yo quería comentar algo que es una percepción más bien general, periférica, una mirada panorámica, ¿no? Que tienen en general las personas desde fuera, ¿no? Y es que, bueno, y de alguna manera también nosotros los que estamos dentro de la universidad tenemos una percepción distinta, ¿no? Y es que en el caso de la privada, eh, lo que vemos, por lo menos en apariencia, pues es un gran crecimiento económico, ¿no? Y es una cosa que se observa, es una cosa que, digamos, salta a la vista, ¿no? La posibilidad, por ejemplo, de construir nuevos locales, nuevos laboratorios. Vemos una expansión muy importante, la posibilidad, por ejemplo, de captar profesores con mucha facilidad en los campos clínicos. Ha ocurrido que han captado gran cantidad de profesores alguna facultad de medicina, ¿no? Cosa que para la privada resulta más difícil, ¿no? Y entonces también el tema de desarrollo, el tema de construir nuevos locales y tener nuevos recursos, resulta siendo no imposible, porque se hace, pero más difícil, ¿no? Entonces, ese es un primer comentario, quizá muy general, quizá muy, digamos, eh, ¿cómo podría decirlo? Eh, Visto de afuera, ¿no? Una percepción muy general, ¿no? Ahora, yo no sé qué tanto esto se repite, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Pero ese es un comentario que yo quería hacer porque es algo que llama la atención. Gracias. A usted, don César, muchas gracias por su comentario. Am, a ver, en todo caso, como comentario acompañante, más que como réplica, como co-comentario, yo le diría que sí, efectivamente, los signos exteriores de riqueza son llamativos, ¿no?
es decir, la capacidad de inversión, como usted dice, que uno dice, oye, todo lo que uno tiene que sufrir en una entidad pública para hacer gestión aquí y allá, para que te hagan un laboratorito así chiquitito, y mire, estos señores de un momento a otro agarran y se construyen un edificio. Em, yo creo que ahí hay seguramente también realidades y realidades, ¿no? Yo no conozco tampoco todas las realidades privadas, con algunas tengo más cercanía que con otras, pero sí le diría que hay básicamente dos posibilidades que yo veo ahí. Una es que efectivamente es una universidad que tiene, digamos, un buen patrimonio, o sea, capital que es propiedad de la universidad, y en donde lo que habría que felicitar en todo caso es la decisión de el directorio o de quien dio, digamos, la aprobación para que se construya ese laboratorio, porque podría no haber sido así, podría ser muy diferente. Podría ser que ese directorio simplemente diga, no, ¿saben qué? Aquí prima la rentabilidad y esa inversión no se va a hacer porque, no, pues preferimos tener dividendos que distribuir entre los accionistas. Pero, sin embargo, se dice no, que se construya el laboratorio. Ahora, por supuesto, esa decisión tampoco es ingenua, no es de buena gente. Suele ser porque se hace un cálculo de largo plazo y se dice, miren, si nosotros invertimos, porque más o menos quien va a fundamentar ante el directorio esa propuesta, su speech va a ser más o menos el siguiente. Estimado directivo, gerente, director, como se llame, quiero sustentar para nuestra facultad este laboratorio de la siguiente manera. Si nosotros invertimos en esto, entonces vamos a generar rentabilidad a futuro de este tipo, ya sea porque vamos a mantener el número de alumnos o vamos a captar más alumnos, vamos a tener más prestigio, nos vamos a diferenciar de otras facultades que están aquí cercanas, somos más competitivos. Entonces, es esa fundamentación la que cuando se lleva al directorio, dicen, bueno, si es así, invierto, ¿no? Que se haga. Pero entonces, a eso voy con el tema de la capacidad de gestión. Si uno está jugando ese partido acá en la facultad, entonces tiene que pensarlo de esa manera para que el argumento vaya bien sustentado, porque podría haber dinero, pero simplemente destinarse a otras cosas, pues, o no invertirse, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, por eso decía, cada gestor, y yo creo, miren, antes de darle la palabra a Ana, cada uno de nosotros va, parte del know-how de un gestor universitario es justamente conocer su universidad a ese nivel. O sea, saber qué cosas puedo hacer y cómo tengo que hacer para que las cosas sucedan. Yo me acuerdo mucho cuando yo ingresé recién a la universidad, de estudiante chiquillo, ¿no? Era decano el doctor Jorge Campos Rey de Castro. Y una cosa que yo escuchaba a mis compañeros mayores, ¿no? Pues yo paraba pues en el centro federado, ¿sí? Desde chiquito he sido así curioso. Paraba en el centro federado y los alumnos de año superior me decían, no, el doctor Campos es un buen papeluchero. Pero papeluchero, ¿a qué se referían? Me decían, él sabe, o sea, él va al rectorado, se mueve, lleva su papel y logra que le aprueben las cosas. O sea, él sabe cómo moverse, digamos, en ese ecosistema, qué es lo que tiene que hacer para que las decisiones que él necesita salgan. Y yo creo que ese know-how es lo que cada uno de un gestor, uno de nosotros, con tiempo va acumulando. Y que sí, yo lo he notado cuando, por ejemplo, hay gestores que pueden haber tenido muy buen éxito en empresas externas o en el ministerio, en cualquier sitio, y llegan a la facultad sin experiencia. Dicen, ah, qué bueno este colega, póngalo de gestor. A veces funciona, pero muchas otras veces no, porque no conoce el ecosistema y cada ecosistema funciona de diferente manera. Entonces, el que ya está en su facultad ya sabe qué hay que hacer, dónde hablar, ¿no? Cómo hacer las cosas. Y a eso me refería entonces cuando decía, en el privado tiene su forma, tampoco es que sea fácil, ¿no? No es que, ¿por qué privado van a poner la plata? No, hay que saber cómo se le fundamenta. Así como en el público, también hay que saber cómo se fundamenta, porque por más que sea mi amigo, mi conocido, etcétera, no, pues no siempre se logra. Anita, le escuchamos. Ya, muchas gracias, doctor. Buenos días. Yo quería tocar el tema del fideicomiso, que me pareció, me llamó la atención la imagen que usted, o la gráfica con los valores.
de la gran cantidad del presupuesto que tenía Harvard, que venía de fideicomiso, ¿no? Y creo que eso viene de una cultura que existe en otros países donde hay personas o fundaciones que contribuyen con las universidades. Y que acá también, no sé en qué medida lo están haciendo las universidades y las facultades de medicina, pero es algo que deberíamos tomar en cuenta, porque para donar incluso no se necesitan bueno, hay personas que tienen mucho dinero, pero también pueden ser exalumnos o gente agradecida con la universidad, con la facultad que pueda contribuir. Un ejemplo que quería mencionar era de unos doctores de muy buenos de mi facultad que han creado un fondo que no es enorme, pero que permite que cada año un residente de reumatología vaya al Congreso de la Asociación Americana de Reumatología, promoviendo la investigación, que ellos hagan sus trabajos y que hacen un concurso interno y el mejor, el que gana, va al Congreso. Por ejemplo, esa es una forma, ¿no? Entonces quería preguntar si de repente usted tiene conocimiento de si se hace, si se promueve el fideicomiso en las facultades, y que es algo que yo resalto que deberíamos hacer un poquito más, ¿no? Ese era el comentario, Bueno, gracias. muchas gracias, Ana, por el testimonio. Y antes de darle la palabra a Miguel, un comentario general. Miren, mm, nosotros del Perú, digo, durante décadas hemos manejado la frase de que somos un país subdesarrollado, somos un país pobre. Y por lo tanto éramos un país que era muy activo, buscando dinero en el exterior, donaciones de diferentes fuentes y canales, y las lograba. Em, en realidad, nosotros pobres nunca hemos sido. Bueno, no digo nunca, pero hace muchas décadas que ya no. Lo que pasa es que hemos sido muchas décadas un país completamente endeudado, con una deuda externa muy fuerte, que hacía que nuestros ingresos como país se fueran a pagar la deuda y no a generar crecimiento. Pero yo siento a veces que como resultado de todas esas décadas en las cuales muchos somos un país pobre, ¿entendés? Entonces no hemos desarrollado mecanismos de recurrir a fuentes del propio país. O sea, siempre hemos pensado, no, como somos un país pobre, hay que recurrir al exterior, ¿no? Solamente se puede obtener donaciones del exterior, de alguna empresa humanitaria, etcétera. Sin embargo, lo real es que en el país hay capacidad de apoyo que se logra de diferentes maneras. Y hay otras entidades no universitarias que sí han encontrado ya los mecanismos y tienen buenos ingresos de, de este tipo. Como usted dice, el tema no es tanto que sea mucho. El volumen puede ser, digamos, un volumen modesto, pero lo importante es que marca una forma, un tipo de fuente, que una vez que ya se dice, oye, mira, si ya tenemos al doctor tal o al colega tal que da esto, puede haber otro más y puede haber otro más. Y ya se va desarrollando la expertise. Em, las universidades que tienen esto más desarrollado tienen áreas que les llaman de levantamiento de fondos, de fundraising, que lo que hacen es tener un personal administrativo, jovencito, o sea, tampoco es que no tenga que invertir mucho dinero, pero que tiene el skill, o sea, a veces gente que se ha formado en comunicaciones, en marketing, que sabe cómo aproximarse, cómo hacerle recordar a las personas que hay, digamos, una opción de apoyo que efectivamente no tiene por qué ser mucho, pero que sí va marcando y que en acumulado puede ser significativa. Em, en el Perú, de lo que yo no conozco todavía que hayan endowment funds funcionando. Si hay alguno, agradecería la información y lo sumaría a mi casuística. Lo que sí estoy viendo es cosas como la que usted menciona, o sea, apoyos, ya sea para becas o para actividades específicas de las facultades, que son aquellas facultades en base a exalumnos, ¿no? Laboratorios.
He visto por ahí un par de herencias que se han dejado también que han permitido armar laboratorios. Entonces, yo veo que ya se están dando, no con el volumen que en otras latitudes que tienen más expertise, em, pero sí hemos conversado con colegas mexicanos. Bueno, en México están explotando mucho este tema, quizá por lo que se sienten más cerca al norte de América y entonces también se acogen estilos. Pero en Brasil, en México, sí conozco de cerca experiencias importantes en ese tema de los fondos de fideicomiso que ya se están formando para facultades de medicina específicamente. Yo creo que sí que es parte de lo que poco a poco va a ir evolucionando en la medida en que diversifiquemos y veamos que hay fuentes, digamos, alternativas o complementarias, más que alternativas, complementarias a las fuentes habituales. Miguel. Ok, muy buenos días, doctor Pedro, muy buenos días por su intermedio a todos los asistentes. Permítame hacer un comentario y una reflexión respecto al tema que se está tratando el día de hoy, el manejo presupuestal de una escuela, una facultad, ¿no? Creo que podemos ser de universidades privadas o públicas, siempre es un dolor de cabeza, ¿no? Por varias aristas que se tiene que considerar. Entiendo y bueno, he visto pues que definitivamente la universidad pública tiene más problemas en lo que corresponde, por ejemplo, a financiamiento de una serie de actividades que se puedan hacer en la facultad que en las universidades privadas, ¿no? Pero también siempre recordemos de que las universidades privadas actualmente en nuestro país pues tienen lo que se conoce como las societarias y las asociaciones, ¿no? Como sabemos, las societarias son las que tienen sociedades con fines de lucro, ¿no? Fines de lucro. Y las asociaciones supuestamente no las son. Entonces, por ahí. Incluso se ha visto que hay entidades con mucho capital económico que ha visto que es una muy buena inversión en educación, especialmente en la parte de medicina, porque si nosotros vemos, ¿no? Por lo menos en mi universidad, la diferenciación es una universidad privada, la diferenciación de pago es bastante marcada, incluso triplica la pensión de más de una carrera X. Es tal vez entendible porque el ser médico en cualquier universidad es cara, ¿no? Universidad privada, universidad pública, es bastante cara. Entonces, eso en primer lugar. Segundo, es de que es muy interesante esto de el ingreso por investigación, ¿no? Es bastante interesante. Y lógicamente universidades ya posesionadas, como usted lo mencionó en Londres o mencionó en Harvard, pues tienen ese background, ¿no? Que les ayuda mucho. Por otro lado, una reflexión que es un poco cruel, pero hace más de 20 años, el producto de esto, financiamiento, por ejemplo, de universidades privadas, universidades públicas, el producto, los médicos, ¿no? También es algo colateral a este tema, es de que el Estado, por ejemplo, yo soy de la alma mater de San Marcos, resulta pues de que más de uno de nuestros colegas, ¿no? Se han ido fuera del país, ¿no? Hay un titular muy interesante, probablemente usted ya lo vio hace tiempo, hace más de 20 años salió en El Le Monde, que es un diario prestigioso francés, que decía que los países pobres están subvencionando la salud de los países ricos, ¿no? Y eso es pues evidente. Y estos últimos años esto se ha hecho más, digamos, crítico, porque según las estadísticas, el 30% de nuestros egresados, públicas o privadas, están saliendo fuera del país. Lógicamente, el país pierde en una universidad nacional porque el país ha invertido en ese producto. Pero una universidad privada, bueno, de una u otra forma, pues, como también lo mencionamos anteriormente, los padres de familia, pues subvencionan eso y bueno, por una mejoría personal, pero nos ponemos a pensar como una institución de salud del Estado, no como estamos. Entonces es una situación bastante interesante esto de lo que es la parte presupuestal, ¿no? Es lo que quería comentar. Muchas gracias. A usted, Miguel, muchísimas gracias. Es una reflexión muy importante, muy interesante, em, y a la cual en todo caso lo que me gustaría solamente agregar es que sí, ahí hay un tema serio
de cómo como país somos capaces de establecer un sistema de oportunidades de desarrollo profesional y personal para que los jóvenes nuestros que salen a formarse, que son efectivamente un buen grupo, retornen, ¿no? Eh, Naturalmente ahí hay mucho de decisión personal, ¿no? Tanto para irse como para regresar. Para mí el perfil del que logra salir del país, o del que sale del país, eh, es un perfil de tenacidad. O sea, el que se quiere ir del país, se va del país en algún momento. O sea, ve la forma, ahorra, estudia. No es, algunos, por supuesto, siempre hay el que nace en cuna de oro y se va fácil, ¿no? Pero muchos de los que se van no es así. Se van porque hacen un esfuerzo importante y ahorran y gestionan, buscan becas, ven la forma y se van. Y muchas veces no tampoco pensando en irse del todo, sino en formarse, en posgraduarse. Ahora, que regresen o no, ya depende de qué tanto como país seamos atractivos para ellos, para que sepan, si yo regreso a mi país, voy a tener un trabajo, voy a poder desarrollar mi especialidad, en fin, ¿no? Voy a tener opciones, quizá no mejores, pero por lo menos, digamos, razonablemente buenas, ¿no? O sea, ahí hay una tarea como que va mucho más allá de nosotros como facultades. Creo que es un tema ya del país y que tiene que ver pues, con todo este tema todavía más grande que estamos, que creo que también lo hemos comentado la vez pasada, de las brechas que tenemos de especialistas y todo este tema de qué tanto como país ofrecemos al médico joven, sobre todo, ¿no? Pero sí, es un tema interesantísimo, muy importante y que creo que tenemos que seguir trabajando para encontrar salidas, salidas que funcionen, porque hasta ahora vamos buscando salidas que no parecen funcionar muy bien. Pero muchas gracias, Miguel, por la reflexión. Muy bien, entonces creo que ahora sí, es la hora de la pausa saludable, son las 9:46 minutos.